الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que nos juntó en una de sus mezquitas para así adorarle. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá abandonar, y a quien Allah desvíe, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, únicos sin asociados, y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, el mejor maestro. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros y con todos aquellos que los sigan hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, seguimos estudiando Surat al-Nasr, seguimos hablando de esta bellísima sura, de las últimas suras en ser reveladas por completo. Surat al-Nasr es de las últimas suras que fue revelada por completo de principio a final. Y nos quedamos en la clase anterior hablando del auxilio y la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hablamos de la importancia que es mantenerse firme sobre la religión, sobre los principios que nos enseña el Islam. Y al-Nasr quedó pendiente hablar del nombre de Allah, porque el Nasr es el atributo de auxiliar, es uno de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Recordemos que Allah tiene nombres y tiene atributos. Lahu al-asma'ul husna was-sifatul ula. Allah tiene bellos nombres, todos los nombres de Allah son hermosos, son bellísimos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún significado negativo, ningún significado que uno lo rechace o le parezca malo, sino que todos los significados de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala son hermosos y bellísimos. Y del mismo modo, todo nombre que tiene Allah, también Allah tiene el atributo al que hace referencia a ese nombre. Es decir, por ejemplo, entre los nombres de Allah está el Karim, el generoso. ¿Qué quiere decir esto? Que Allah también es generoso. Tiene el nombre, es decir, el Karim, que es generoso, es un bello nombre, pero Allah también es generoso en el sentido es generoso con sus siervos, con los demás. A diferencia de los seres humanos. Los seres humanos tienen nombres, pero no necesariamente tienen el atributo al que hace referencia a su nombre. Por ejemplo, ¿cuántas personas conocemos cuyo nombre es Karim? Pero ¿acaso eso quiere decir que esa persona sea muy generosa? A lo mejor es la persona más avara y más tacaña que hay. Es decir, tiene el nombre, pero no necesariamente tiene el atributo. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, todos sus nombres también tiene el atributo. Si Allah se llama Al-Karim es porque también es Karim con los demás. Si Allah se llama Al-Alim es porque aparte de que se llama Al-Alim, el que lo sabe todo, es porque sabe todo también. Si Allah se llama Al-Ghafur, el que perdona es porque también perdona a sus siervos. Y así con todos los nombres de Allah. Bien. Pues estamos hablando del Nasr. Allah, entre sus atributos está el Yansuru ibadahu. Es decir, Allah auxilia y ayuda a sus siervos. Entonces, entre los nombres de Allah está An-Nasir. Entre los nombres de Allah está An-Nasir. An-Nasir. ¿Ma ma'na An-Nasir? ¿Qué quiere decir An-Nasir? معناه هو الذي يتولى نصر عباده هو الذي تولى نصر عباده وتكفل بتأييد أوليائه والدفاع عنهم. Así dicen nuestros sabios de Ahl-Sunnah en árabe. An-Nasir, ¿qué quiere decir? Es aquel que ayuda y auxilia a sus siervos, aquel que los defiende cuando alguien les quiere hacer daño, a sus siervos creyentes, los que están en el camino recto. Allah los defiende.
los auxilia, los apoya, les facilita las cosas, Allah subhanahu wa ta'ala, a sus siervos creyentes. Y por eso entre sus nombres está An-Nasir. Dice Allah en el Corán, aparece varias veces en el Corán este nombre. Dice Allah en el Corán, وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. Y dice también Allah en otra ley del Corán, فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. En español, la primera ley que dije es وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. ¿Qué quiere decir en español? Y es suficiente, y Allah es suficiente como auxiliador, como defensor para ti. Si Allah está contigo, no necesitas a nadie más. Si Allah está contigo, no necesitas a nadie más. Y solo recordar, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo que emigrar a Medina, Quraysh, los idólatras de la Meca, querían acabar con su vida. Daban importantes cantidades de dinero, muchísimos camellos, cientos de camellos, a quien traiga al profeta vivo. Pero Allah subhanahu wa ta'ala nasarahu, Allah subhanahu wa ta'ala lo protegió y lo defendió. Dice Allah en el Corán, إِن لَمْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. Si no le auxiliáis al profeta, si no le defendéis, oh musulmanes, sabed que Allah ya lo defendió cuando lo expulsaron los idólatras de la Meca. Solo ellos dos, él y Abu Bakr, solo ellos dos, estando en la cueva, en la caverna, en el Ghar, escondidos, temiendo por su vida. Los expulsaron, ¿por qué? Porque el profeta robaba, porque el profeta se dedicaba a hacer daño a la gente. No, los expulsaron por el simple hecho de decir La ilaha illallah, de decir que nuestro Señor, que nuestro Dios es Allah subhanahu wa ta'ala. Fijaos qué injustos eran los idólatras de la Meca Quraysh. Por tanto, Allah es el que auxilia. Y dice la otra ley que dije, que cité, فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Y sabed que Allah es vuestro protector. Y sabed que Allah es vuestro protector. Ni'ma al-Mawla, qué excelente, qué gran protector. Wa ni'ma al-Nasir, y qué excelente, qué gran defensor. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, si te defiende, nadie puede hacerte daño. Dicen nuestros sabios, al-Mansur man nasarahu Allah. El que es de verdad, ha tenido éxito, es aquel a quien Allah subhanahu wa ta'ala apoya, defiende y auxilia. Allah subhanahu wa ta'ala. Dicho esto, pasamos a la segunda ley. Vamos a hablar hoy de la segunda ley de Surat al-Nasr. Vamos a hablar de وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ya hemos explicado en las clases anteriores la primera ley. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Cuando venga el auxilio de Allah y la entrada a la Meca, o el Fath. Viene la segunda ley y dice وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. En español, وَرَأَيْتَ النَّاسَ, ra'ayta, y cuando veas, oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y cuando veas que la gente, la gente, los árabes, etcétera, y toda la gente entre, يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, entrarán en multitudes, en tropeles, en grupos a la religión de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, an-nas aquí se refiere a los árabes, aquellos que años atrás te insultaban, querían acabar contigo, etcétera, etcétera. Todos esos ahora, después de que has entrado triunfar en la Meca, esos يدخلون في دين الله أفواجا, esos entrarán en grupos, en tropeles, en multitudes a la religión de Allah subhanahu wa ta'ala. والناس المقصود بالناس في هذه الآية أي العرب من أهل اليمن ومن قريش ومن غيرهم. Esto es lo que se refiere la palabra la gente, الناس, es decir, los árabes, las tribus árabes, la gente del Yemen, etcétera, etcétera. Toda la gente que estaba presente en esos momentos con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwajan en idioma árabe significa jama'at, es decir, entrarán en grupos a la religión de Allah subhanahu wa ta'ala. Y nos cuentan los sabios del tafsir
traen una riwaya, un relato de Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri es uno de los tabi'in. ¿Qué quiere decir tabi'i? Es aquel que creyó en el profeta y coincidió con los sahaba, aquel que vivió en época de los sahaba. Eso es tabi'in. Entonces Al-Hasan al-Basri, que murió en el año 110 de la Hijra, murió en el año 110. Nosotros estamos ahora en el año 1445. Este sabio murió en el 110, Hasan al-Basri. Fijaos, siempre intentamos, la gente que se aferra a la sunna siempre intenta traer a los primeros musulmanes, cuando el Islam era puro, cuando el Islam era original. Está bien. Cuando el Islam era original, es decir, nos aferramos siempre a los primeros musulmanes, porque el Islam era puro ahí, y a esos hay que aferrarse, a las enseñanzas de los sahaba y de los que estuvieron con el profeta sallallahu alaihi wasallam o conocieron a los sahaba. Por tanto, dice Al-Hasan al-Basri, dice: قال الحسن لما فتح الله عز وجل مكة على رسوله قالت العرب بعضها لبعض إذا ظفر محمد صلى الله عليه وسلم بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا بعد أن كانوا يدخلون واحدا اثنين انتهى كلامه. Dice el Hasan en español, dice: cuando Allah subhanahu wa ta'ala dio la conquista de la Meca al profeta sallallahu alaihi wasallam, los árabes empezaron a decirse unos a otros: si Muhammad, vamos a entender el contexto. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam es declarado profeta por Allah, la gente se dividió sobre el mensaje del Islam en tres tipos. Un tipo de gente creyó en el profeta y lo siguió. Otro tipo de gente se negó a creer al profeta sallallahu alaihi wasallam y le declaró la enemistad. Y un tercer tipo de gente, ¿qué hizo? Dijo: vamos a esperar. Ni le vamos a ir a llevar la contra, ni le vamos a creer. Vamos a esperar. Si al final logra ganar a Quraysh, logra vencer, entonces este es un profeta verdadero que viene de Allah y le vamos a seguir y le vamos a creer. Y así fue. Ya que dicen ellos, porque Quraysh, la gente de la Meca, Allah subhanahu wa ta'ala, en un momento de la historia, vino Abraha, la gente del elefante, Ashab al-Fil, que querían destruir, vino con un gran ejército y un elefante grande, que quería destruir la Kaaba. Pero Allah subhanahu wa ta'ala les desbarató sus planes y les impidió destruir la Kaaba, les envió pájaros abundantes que les arrojaban como piedras de arcilla. Así, y no pudieron conseguir destruir la Kaaba. Entonces dice esta gente árabe que estaba así sin decidirse por una u otra cosa, dijeron: si Allah protegió a la gente de la Meca de Ashab al-Fil, porque eran gente injusta, la gente de Ashab al-Fil, entonces si este profeta gana a la gente de Quraysh es porque este es un profeta de verdad. Y así fue. Al ver que el profeta sallallahu alaihi wasallam entró en la Meca, ganó, conquistó la Meca, etcétera, etcétera, entonces todos ellos dijeron: entonces este es un profeta enviado por Allah, y le creyeron y empezaron a entrar en la religión de Allah en grupos, en multitud, en tropeles. Así se dice en español, en tropeles, en multitudes, en grupos, es decir, jama'at, zumara en árabe. ¿Por qué? Porque vieron que era de verdad un mensajero proveniente de Allah subhanahu wa ta'ala. Siendo que antes, dice el Hasan, entraban en el Islam poca gente, uno entra hoy, pasa un tiempo, entra otro, o entraban dos, pero cuando vieron que el profeta sallallahu alaihi wasallam ya entró en la Meca, empezaron a entrar en grupos y decían: este es un profeta de Allah, este es verdadero, este no es un falso profeta, este viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Y compara esto, hermano y hermana, compara esta situación, ahora el profeta sallallahu alaihi wasallam entrando a triunfar en la Meca, con los inicios del Islam, cuando la gente lo perseguía, cuando los torturaban, cuando los expulsaron de sus hogares.
Y para disfrutar y saborear más esta entrada del profeta sallallahu alaihi wasallam a la Meca, es importante recordar los inicios, cómo era el Islam. Y para ello quiero mencionar solo un hadith que está en Sahih Muslim. Es un bellísimo hadith de Amr ibn Abasa, que cuenta la situación del principio del Islam. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam solo le seguían 2 personas. Cuando solo le seguían 2 personas. Y quizás este hadith, muchos de nosotros es la primera vez que lo escuchemos. Es un bellísimo hadith. Dice, está en Sahih Muslim, por tanto es auténtico. Dice así en árabe: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عمرو بن عبسة قال عمرو بن عبسة كنت أنا في الجاهلية وكنت أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت ليس من أنت وإنما قال ما أنت لغير العاقل ما أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نبي قال عمرو وما نبي قال صلى الله عليه وسلم أرسلني الله قال عمرو وبأي شيء أرسلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء فقلت له أي عمرو فمن معك على هذا قال عبد وحر وكان يومئذ معه أبو بكر وبلال فقال عمرو فأنا متبعك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع ذلك Ahora seguimos. Prosigo. Le dice a Amr: فإني متبعك قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي أنني قد ظهرت فأتني إلى آخر الحديث. En español dice este sahabi Amr ibn Abasa, se llamaba así, describiéndonos el inicio del Islam, para que veáis, hermanos, la gratitud, la felicidad que sintió el profeta y los sahaba cuando entraron en la Meca, esa tierra que les expulsó por el simple hecho de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Amr: yo me encontraba en la jahiliya es la época preislámica. Dice, y yo pensaba, según mi instinto natural, mi intelecto y mi corazón, que la gente al verla adorando a piedras, a ídolos, yo pensaba que estaban en el desvío, que eso no es probable que venga de Allah subhanahu wa ta'ala, siendo ellos que adoraban a los ídolos. Dice, y empecé a escuchar noticias de una persona, de un hombre que apareció en la Meca y que mencionaba que venía en nombre de Allah. Entonces, ¿qué hice? Dice, me monté sobre mi caballo y me dirigí a la Meca para conocer a este hombre. Dice, y empecé a ir cauteloso a la Meca para que el Quraysh no me haga daño. Empecé a ver dónde está el profeta hasta que descubrí dónde estaba y entré sigilosamente donde el profeta sallallahu alaihi wasallam para preguntarle. Y lo encontré con miedo al profeta sallallahu alaihi wasallam, escondido, porque Quraysh le quería hacer daño, querían acabar con él, con su vida. Es decir, de escondido,
hacía da'wah solo a solas con la gente, no hablaba abiertamente del Islam, porque temía por su vida, sallallahu alaihi wasallam. Dice, entonces entré hacia él donde estaba y le pregunté, le dije, Man anta, ¿quién eres tú? No le dijo men, ma anta, le dijo, ¿qué eres tú? Yas'alu anis sifat. ¿Qué eres tú? No le dijo, ¿quién eres tú? Sino que le dijo, ¿qué eres tú? ¿Qué eres? Le dice el profeta, yo soy ana nabi, yo soy un profeta. Le pregunta a Amr, ¿y qué es un profeta? ¿Qué es ser un profeta? Dice, Arsana lillah, me envió Allah. Quiere decir que Allah me envió para invitar a la gente a adorar a Allah, a adorar a un Dios. Le pregunta a Amr, ¿y con qué cosa te ha enviado Allah? ¿Qué tienes que decir a la gente? Dice, me envió, lo primero, dice, me envió para juntar entre la familia, bisilatil arham. Me envió para fortalecer los lazos de la familia, que la familia no esté separada, que esté unida. Entonces, abro paréntesis, primer beneficio de los primeros objetivos del Islam es que vino a juntar, a la unión. Por eso todo aquel que separa, que divide en la sociedad en la que está, no es parte del mensaje del profeta con el que Allah lo ha enviado. Porque el profeta lo envió para unir, para juntar a la familia. Bisolatil arham. Dice, y me ordenó, acercaros hermanos, la mezquita está llena para así dejar espacio a los que van entrando. Jazakumullahu khairan. Dice, y me envió también para invitar a la gente a adorar a un único Dios, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y no caer en idolatría, no caer en shirk, no adorar a otro con Allah. Por tanto, ese es el mensaje primordial del profeta sallallahu alaihi wasallam. Vino a enseñar el Islam, vino a enseñar a adorar a Allah, solamente a Allah subhanahu wa ta'ala, y no adorar a otro con Allah. Entonces Amr ya se convenció, dice, ya está, quiero esta religión, esta es la religión que quiero. Le pregunta a Amr, ¿y quién hay contigo? ¿Quién te sigue en estos momentos? ¿Quién te apoya? ¿Quién te cree? ¿Quién te sigue? Dice el profeta, solo dos personas. Dos. Uno es esclavo y otro es una persona libre. Dice Amr, el esclavo es Bilal y Abu Bakr. Solamente esos dos. Fijaos cómo era el Islam. Solo esos dos le seguían, y Khadija en su casa. Pero hablamos fuera de la casa. Abu Bakr y Bilal, nada más le creían al profeta sallallahu alaihi wasallam. Le dice a Amr, convencido, dice, yo quiero seguirte también, yo quiero quedarme aquí en la Meca, porque él no era de la Meca, era de fuera. Dice, yo quiero quedarme, فَإِنِّي مُتَّبِعُكَ, yo quiero quedarme y seguirte. Ya Rasulullah, le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا, no puedes soportar seguirme en estos momentos. أَلَا تَرَ حَالِي وَحَالَ النَّاسِ, ¿acaso no ves a todo Quraysh que está en nuestra contra? No puedes seguirme. Vale, me crees, sí, pero no puedes estar conmigo aquí. Lo que tienes que hacer, vuelve a tu casa, vuelve a tu familia, vuelve donde has venido. Vuelve ahí, adora a Allah estando ahí, no me sigas ahora. Fijaos qué compasivo era el profeta sallallahu alaihi wasallam con la gente. Qué compasivo, no quería arriesgar también la vida de Amr. No quería arriesgar, el profeta era bil mu'minina, ra'ufur rahim, era compasivo con los creyentes. Le dijo, vuelve a tu casa, vuelve a tu familia, y cuando sepas, cuando te lleguen las noticias de que los musulmanes ya somos más, ya nos han aceptado, ya nos dejan adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, entonces vienes a mí, entonces ya vienes a mí. Y así fue, llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam, lo encontró en Medina muchos años después de Khaybar. Por tanto, fijaos este hadith, cómo era el profeta, y fijaos, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, y veas a la gente entrar al Islam en multitud, en jama'at, en grupos, como era antes 1 o 2 personas nada más con el profeta, y ahora en grupos la gente entrando al Islam al ver que entró en la Meca sallallahu alaihi wasallam. ¿Y cómo entró? ¿Cómo entró a la Meca? 5-10 minutos nos levantamos a rezar. ¿Cómo entró el profeta sallallahu alaihi wasallam a la Meca? Entró montado sobre su camella, el Qaswa. Entró sobre la camella. A diferencia de otros personajes de la historia,
prepotentes, orgullosos, dictadores, etc., el profeta entró humilde, muy humilde, hasta el punto, dicen los historiadores y los sabios de la Sira, que su barbilla, de lo cabizbajo que iba el profeta montado sobre su camella, su barbilla tocaba a la camella, de lo bajo que estaba, de lo agachado que estaba, la barbilla le tocaba a su montura, a su camella, cabizbajo recitando el Corán. Fijaos qué humilde. Y todo Quraysh viendo. Y llegó, se dirigió a la mezquita, el Masjid al-Haram, a la mezquita donde está la Kaaba, entró y fue directamente al Hajar al-Aswad. Fue a donde está la piedra negra, tenía un bastón el profeta y la tocó. Y empezó a circunvalar 7 veces alrededor de la Kaaba. Es el triunfo, es el éxito. ¿Cómo se agradece a Allah? Adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Y alrededor de la Kaaba había 360 ídolos de Quraysh. Y el profeta cuando hacía la circunvalación, los tocaba, nada más tocarlos con su bastón a esos ídolos, se caían automáticamente al suelo. Y decía, Ya al-haqq wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. Por tanto, se acabó la idolatría. Vino la libertad, vino el Islam, vino la felicidad. Y después entró, después de terminar sus 7 vueltas alrededor de la Kaaba, llamó a Uthman ibn Talha, porque es el encargado de las llaves, el custodio de las llaves de la Kaaba. Le dijo, dame las llaves, quiero entrar dentro y rezar dentro de la Kaaba. Así, agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala, vino a Uthman ibn Talha y le abrió las puertas de la Kaaba y entró el profeta junto a 3. Entraron 3 con él, Bilal, Usama ibn Zayd y Uthman ibn Talha. Entraron y cerraron la puerta y el profeta rezó dentro de la Kaaba, dentro. Fijaos, abro paréntesis, fijaos el honor que le dio el profeta a Bilal. Al principio, al inicio del Islam, era un esclavo, nadie lo quería. Fijaos el profeta al entrar en la Meca, el honor que le dio, que lo metió con él dentro de la Kaaba. El Islam lo enalteció. El Islam le dio su valor a Bilal. Y así a todas las personas que abrazan esta bella religión, Allah las enaltece. Si se aferran a esta religión, Allah las enaltece. Y las hace ser las personas más felices del mundo. Y para acabar 5 minutos a cabo, sobre la Kaaba, quizás un dato que pocos conocen, es que la Kaaba, tal como la conocemos ahora, hoy en día, no era así en época de Ibrahim alayhi salam. Ahora es cuadrada. La Kaaba es el primer recinto, es la primera mezquita que se ha construido en la humanidad para adorar a Allah. En la Kaaba no está el profeta, en la Kaaba no está enterrado el profeta sallallahu alayhi wa sallam. La Kaaba por dentro está vacía, es una mezquita. Es un masjid, la Kaaba. Masjid al-Haram, así se denomina. Entonces, en época de Ibrahim tenía forma rectangular. Ahora es cuadrada, pero en época de Ibrahim la Kaaba era rectangular. La media circunferencia que veis ahora, la forma ovalada, eso tiene su historia. La Kaaba al principio, como digo, era rectangular y estaba a ras del suelo. Estaba a ras del suelo, no como ahora que está levantada un poco, sino que al principio, en época de Abraham, estaba a ras del suelo la Kaaba. Y tenía 2 puertas, una para salir y una para entrar y otra para salir. 2 puertas. ¿Qué hizo Quraysh? Cerró una puerta, la levantó un poco y dijo para controlar a la gente que entraba. A la gente que entraba para tenerla controlada. No quería que entrase cualquier persona, entonces decidió cerrar una puerta y elevarla un poco la Kaaba. Y dijeron, en un momento de la historia se juntaron todos y dijeron, vamos, qué bueno sería construirla como estaba antes. Es decir, de forma como estaba antes en época de Ibrahim, es decir, a ras del suelo, no levantarle, sino como estaba antes en época de Ibrahim alayhi salam. Y entonces, ¿qué hicieron? Juntaron dinero para echarla abajo y después construir. Y decidieron juntar solo dinero halal. Fijaos, eran idólatras, pero aún así, al tratarse de la Kaaba, de algo sagrado, de la casa de Allah, dijo, solo tenemos que aceptar dinero halal para esta construcción que queremos hacer. Y empezaron a juntar dinero. Pero empezaron ya a edificar, y se les acabó el dinero halal.
y la dejaron a medias y por eso señalaron la media circunferencia que queda, la señalaron para que la gente sepa que eso también es parte de la Kaaba. Y por eso la dejaron tal como la veis hoy en día. Porque no les llegó el dinero para construirla entera de forma rectangular, solo hasta donde veis ahora de forma cuadrada, y dejaron esa parte siguiente. 5 minutos nos levantamos, disculpad que esté tardando. Beneficios sobre este hecho. Primer beneficio: el musulmán, cuando el profeta entra, sale de la Kaaba de rezar y tiene a todo Quraysh expectantes a ver qué va a hacer con nosotros el profeta sallallahu alaihi wasallam. Va a acabar con nosotros. ¿Qué va a hacer el profeta sallallahu alaihi wasallam? Sale el profeta, se pone de pie frente a la Kaaba y le dijo, y le habla todo Quraysh ahí juntos expectantes a ver qué va a hacer con nosotros el profeta. Les dijo: Ya ma'shara Quraysh, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Oh Quraysh, oh gente de Quraysh, ¿qué pensáis ahora que voy a hacer con vosotros? Ahora están bajo las manos del profeta. ¿Qué pensáis que voy a hacer ahora con vosotros? Esos que años atrás hicieron tanto daño al profeta sallallahu alaihi wasallam. Respondieron todos, dijeron: Qalu khayra, akhun karim, wa ibnu akhin karim. Dice: solo esperamos de ti lo mejor, lo bueno. Eres una persona generosa, eres un hermano generoso, hijo de otra persona generosa. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. En español les dijo: os diré lo mismo que dijo el profeta Yusuf a sus hermanos, que le hicieron daño, que lo lanzaron al pozo injustamente. Os diré lo mismo que les dijo él: hoy la tathriba alaykum al-yawm. Hoy no hay reproche alguno contra vosotros sobre lo que hicisteis en el pasado. Que Allah os perdone. Y Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Idhabu fa antum at-talaqa. Id, quedáis libres, sois libres. Primer beneficio: el musulmán no es vengativo. El Islam no vino para erradicar a los idólatras, para asesinar a los idólatras. El Islam vino para traer el mensaje de adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala. El Islam vino para erradicar la idolatría, no a la gente idólatra, no a los idólatras, no a la gente que no cree. Y esto es un mensaje contra los extremistas y terroristas que intentan acabar con la vida de quien no es musulmán, siendo que el profeta tenía todo Quraysh delante suya y no mató a nadie, sallallahu alaihi wasallam, sino que les dijo: id, quedáis libres, porque el Islam no vino para acabar con la gente, el Islam vino para hacer feliz a la gente, para llevar el mensaje de la ilaha illallah a todas las personas. Este es el primer beneficio que aprendemos de este bello hadith. El siguiente beneficio que aprendemos es la grandeza de esta religión. Azamatul Islam, azamatul hada ad-din. Que la gente entre en grupos, uno tras otros, muchos, eso habla de que el Islam es la religión verdadera que Allah subhanahu wa ta'ala. Porque es una religión coherente, es una religión con las mejores creencias, que es adorar solo a Allah, nos libera de supersticiones, de adorar a personas, de adorar objetos, para llevarnos a ser libres adorando solo al Señor de todo lo existente. Ese es el Islam. Y de los beneficios también, y con esto ya nos levantamos, la importancia de tener una relación constante con el Corán, porque eso te ayudará a tomar las mejores decisiones. Quien lee continuamente el Corán, cuando le toque vivir ciertas cosas, pensará en una ley del Corán y le llevará a tomar la mejor decisión. ¿Cuál es la prueba? Este hecho del profeta. Recordó lo que hizo el profeta Yusuf con sus hermanos. El profeta Yusuf perdonó a gente que le hizo daño a sus hermanos, entonces yo también voy a perdonar. Y así el musulmán. Recordemos a Aisha radiyallahu anha, su mujer, cuando la acusaron de que engañó al profeta, ella también recordó del dolor que sentía. Ella también recordó al padre, en vez de decir Yaqub, dice como dijo el padre de Yusuf: Innama ashku bathi wa huzni ila Allah.
Dice Aisha, tenía tanto dolor de que la acusaran falsamente de haber engañado al profeta. Dice, y os diré lo que dijo el padre de Yusuf. Ciertamente yo declaro mi tristeza y mi dolor ante Allah, solo me quejo ante Él y Él es el que me va a ayudar. Y así fue. Allah descendió Corán diciendo que Aisha es inocente, es libre y nunca hizo nada malo al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Con esto terminamos. El viernes que viene que hablaremos de la última ley de esta sura. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Que Allah os bendiga. Gracias por vuestra atención. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.